Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional hoy 3 de julio. Sí, el devocional de hoy se titula ¿Cómo librar pecadores? Y el texto que vamos a leer es Romanos 6, 17, que dice esto. Pero gracias a Dios, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Bueno, aquí Pablo nos dice que nosotros, gracias a Dios, ya no somos esclavos del pecado. Lo éramos, ¿sí? Pero, dice, ustedes han obedecido de todo corazón a una enseñanza a la cual fueron entregados. Y acá parece haber una contradicción. Si yo fui el que decidió obedecer, ¿cómo es que fui entregado? Si fui entregado, quiere decir que la decisión no la tomé yo. Pero por otro lado, fui yo el que obedeció. Entonces, ¿cómo es? Bueno, la explicación simple es que es de las dos maneras. Es de las dos maneras. Y esto es lo maravilloso del Evangelio. Y es que aunque Dios es el que me abre la puerta, también espera que yo decida por Él. Él decidió por mí y yo decido por Él. Y esto hace que en mi vida se pueda dar una condición que antes no existía, que es la libertad del pecado. En el fondo, todo esto nos ha trasladado de las tinieblas a la luz. Y esta libertad es la que todo cristiano tiene y que debe utilizar para vivir la vida. Ahora, recuerden, sin fe y sin obediencia al Evangelio no hay libertad. Aunque el mundo piense que es libre, no lo es. Y esto es lo que la Biblia nos dice. Pero bueno, vamos a leer a MacArthur. Vamos a ir rápido a la reflexión. Y bueno, vamos a dejar que él nos guíe en el tema de hoy. Dice, probablemente nada es más cierto acerca de los pecadores de hoy que el hecho de que piensan que son libres. Ven el cristianismo como una especie de esclavitud. De todo lo que hablan es de derechos. Escuchamos que dicen cosas como esta, ¿no? Nadie va a pisotear mis derechos. Yo soy lo que me venga en gana ser. O, por ejemplo, soy libre para ser yo mismo. Esto, sin duda, no, uno lo escucha todo el tiempo. Y especialmente ahora con esto de la ideología de género, por ejemplo. Cada uno es lo que quiera hacer, sin importar si es coherente o no. Vos sos lo que quieras ser. Y sentimos que tenemos esa libertad de tomar las decisiones que queramos en la vida. Ahora, a pesar de eso, la Biblia dice lo contrario. Porque tales personas no son libres. La Escritura los define como prisioneros. El pecado los ha puesto en deuda con Dios y es una deuda que no pueden pagar. Son esclavos y les espera la muerte eterna. Y hermanos, esto es para todos los pecadores, no para los que nosotros seleccionamos como los peores pecadores. No para los pecadores que no nos gustan, sino para nosotros también, si es que no nos aferramos a la salvación que procede de la cruz. Si hoy vos de alguna forma te estás comparando y estás diciendo, bueno, pero yo no soy tan malo como algunas personas. Yo tampoco creo en la ideología de género. Eso es una aberración. Y nos paramos en un lado, ¿no?, donde nos sentimos buenos. Bueno, ahí también nos equivocamos. Porque esta deuda impagable la tenemos todos a menos que Cristo Jesús la quite de nuestra cuenta. Entonces, no te digo esto para que te pongas de juez de alguien más, sino para que te revises a vos mismo. Amén. Ahora, según Hebreos 2:15, Satanás esgrime el poder de la muerte y tiene cautivos a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Satanás tiene poder sobre aquellos que están esclavizados en el pecado. La Biblia los llama hijos de ira
Por ejemplo, en Efesios 2 también los llama hijos de desobediencia. Y dice que ellos están sujetos al poder de su propio pecado y han sido esclavizados por él. Entonces, aquí vemos que para la Escritura no hay libertad si no viene de Dios. No importa que nos sintamos libres. No importa que pensemos que lo somos. Nuestra realidad y la verdad que pesa sobre nosotros es que somos esclavos. Somos esclavos del pecado y estamos bajo el dominio de Satanás, que es quien maneja a todos aquellos que han caído en el error del pecado. Aquellos que han elegido el pecado. Y hermanos, la noticia es que todos hemos elegido el pecado. Primero porque lo recibimos como una herencia que Adán nos dejó. Y por otro lado, porque esa herencia la hemos desarrollado, nos hemos encargado de desarrollar la herencia, de pecar, de elegir al pecado, vez tras vez. Entonces, no podemos decir que no somos esclavos del pecado y tampoco podemos dejar de pecar simplemente porque queramos hacerlo, con nuestras propias fuerzas. No podemos. Por eso la Biblia nos llama esclavos. Y sobre los esclavos pesa la sentencia divina de recibir prisión por toda la eternidad en el infierno donde nunca morirán. Y esto es terrible para los que se consideran buenos, porque dicen, ¿cómo Dios me va a castigar a mí si he tratado de ser una buena persona? ¿Cómo prisión en el infierno durante toda la eternidad? Y por otro lado, que yo no puedo decidir sobre mi vida, eso quiere decir que a mí me van a condenar por las decisiones libres que yo pueda tomar. Y es acá donde caemos en el error. Porque claro, nosotros podemos decir que somos libres en el ámbito de lo humano, porque es real que ninguna persona tiene el derecho ni la autoridad para esclavizar a otras. Y si lo hace, está cometiendo un delito. No estamos habilitados para decirle a los demás lo que deben hacer y cómo deben hacerlo. Somos iguales a ellos. Y si esta fuera la única realidad existente, tendrías razón para decir que sos totalmente libre. Pero la verdad es que hay un Dios y Él nos ha creado y es nuestro dueño y es quien toma las decisiones. Y nosotros le hemos ofendido y lo hemos dejado y lo hemos maltratado y lo hemos rechazado y por tanto está en todo su derecho de condenarnos, justamente porque Él es Dios. Y Dios va a condenar a todos los pecadores, pero también va a salvar a todos los que le creen. Por tanto, es su verdad la que importa, no la nuestra. Hermanos, si es Dios el que va a juzgar a los vivos y a los muertos, lo importante es lo que Él piensa, no lo que pensamos nosotros. Esto es algo que debemos aceptar, por más que no nos guste. Pero estamos frente a un Dios que es amoroso y cariñoso y que quiere salvarnos y que nos ofrece un camino de salvación. Y ese camino de salvación es Cristo. Entonces, para conducir a los pecadores a Cristo y para salvarlos del castigo eterno, debemos hablar de la verdad de Dios en amor, por supuesto, ¿no? No condenando a la gente. Entendiendo que nosotros mismos no somos mejores que ellos, sino los mismos necesitados de la gracia y del poder y del amor de Dios. Pero a pesar de esto, la tarea no se puede evitar. Y la verdad no se puede suavizar. Y la verdad en muchas ocasiones es ofensiva para las personas. Y no van a querer escuchar. Y esto también lo tenemos que entender. Al mismo Señor Jesús lo hicieron callar, porque no les gustaba lo que le decían. Por tanto, si a Él lo callaron, a vos y a mí probablemente también nos quieran callar. Y no nos acepten, y nos rechacen, y detesten el mensaje que tenemos para dar, si es que hablamos de la verdad de la Biblia. Y es probable.
que ese rechazo lo suframos incluso de nuestros parientes o de nuestros vecinos, de aquellas personas que nos quieren y nos aman, pero que se ofenden cuando les decimos que necesitan un Salvador porque están condenados por ser pecadores. Así que yo te animo, primero, a que vos mismo aceptes que sin Cristo no hay salvación y que nadie es libre si Cristo no le hace libre. Y la segunda cosa, si es que ya has entendido esto, es que predicar el Evangelio no es popular y probablemente sufras por hacerlo. Y si te ocurre esto, recordá que el Señor Jesucristo camina a tu lado. Él sigue siendo el mejor ejemplo de cómo servir a Dios. ¿Sí? Y si estás al lado del Señor y has desechado tu propia justicia para pasar por la puerta angosta del Evangelio que lleva a la vida eterna, y si estás hablando fielmente del Evangelio a otros, puedes confiar en que el Señor te va a sostener y que vas a poder hacer la tarea como el Señor espera que la hagas. El amor por los demás nos tiene que motivar a predicar el Evangelio, a tratar de ser útiles para que la venda caiga de sus ojos y ellos puedan conocer a Cristo finalmente y puedan ser salvos. Amén. Así que bueno, tengo una pregunta para dejarte y es esta, ¿no? ¿Cómo le explicarías la esclavitud del pecado a un incrédulo? Pensá. Esto es importante y es útil porque si podemos ir trabajando estas preguntas y respondiéndolas de a poco, vamos a poder tener herramientas para esos momentos en los que nos encontremos en una situación donde tengamos que hablar de esto. Y seguramente al ir respondiendo estas preguntas, hay cosas en tu vida que van a quedar más claras y que vas a entender mejor. ¿Sí? Yo te mando un saludo enorme. Espero que Dios te bendiga y te levante. Y si necesitas ayuda, no dudes en pedirla. Te mando un abrazo grande.